Para la siguiente ponencia tiene el nombre de Cambiando los paradigmas de la esclerosis múltiple, cadenas ligeras capa para el diagnóstico temprano. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Elisa Barroeta Echegaray. Es doctora en ciencias con la especialidad en genética, inmunología y biología molecular. Es especialista en diabetes y cirugía bariátrica. Tiene una amplia experiencia en investigación clínica y docencia. Actualmente es directora médica de asuntos científicos de BioInsight en México, el Caribe y Centroamérica. Ha colaborado con universidades como la UNAM, Anáhuac y participa activamente en congresos internacionales de hemato-oncología. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Ya se escucha? No. ¿Ya? Ahora sí, listo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Y con este tema tan bonito que viene a revolucionar lo que conocemos hoy en día como el diagnóstico de esclerosis múltiple y a facilitarnos mucho la vida y evidentemente a hacerle a un paciente con esclerosis múltiple un diagnóstico temprano que pueda hacer la diferencia entre que presente una discapacidad o no. Así que bueno, efectivamente vamos a cambiar los paradigmas y esto es a raíz de las modificaciones de los criterios de McDonald que se hicieron en 2024. Cabe mencionar como disclosure que no ha sido publicada esta actualización todavía, pero sí en el 2024 el TRIM se hizo ya esta actualización, se hizo toda una plática en respecto de las modificaciones y solamente estamos a espera en la publicación de los artículos que van a ser un artículo principal acompañado de 3 papers adicionales que nos van a hablar de cada una de estas modificaciones específicas. Así que ahorita van a ver por qué les digo que nos va a salvar la vida. Bueno, aquí traigo unas imágenes de cómo se ven las lesiones. Obviamente está a modo de fondo de pantalla, pero es una imagen de cómo podemos ver estas lesiones de un paciente con esclerosis múltiple. En neurología es muy utilizado que utilicemos topografías, que utilicemos estas imágenes de resonancia magnética donde podemos ver estas lesiones que son muy características en la zona blanca del cerebro de los pacientes. Yo lo traigo así porque es como en medicina o como en el laboratorio podemos ver a un paciente. Pero yo quiero que nos pongamos en los pies y los zapatos de un paciente. Esto no es lo que vemos de un paciente con esclerosis múltiple. Esto es lo que vemos en el laboratorio, pero al final tenemos una persona que está sufriendo de depresión, una persona que después del diagnóstico está perdiendo control de esfínter, está perdiendo la visión, está ganando discapacidades, está perdiendo funciones corporales, y eso es lo que nos tenemos que enfocar. A mí es a lo que me gusta ver y como me gusta dirigir las pláticas. Pensemos en el paciente como tal, lejos de pensar en estas imágenes que no es un paciente, ¿de acuerdo? O sea, sí es un paciente, pero no es la persona a lo que estamos enfocando. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que va a afectar al sistema neurológico, en donde las células B van a infiltrarse en el sistema, van a atravesar la barrera hematoencefálica, van a producir anticuerpos que van a atacar lugares específicos o proteínas específicas de la vaina de mielina. Una vez que esta vaina de mielina es afectada, se puede ir disminuyendo, se puede ir afectando, o sea, se va a ir acortando, o incluso puede ser que llegue a la ruptura de los axones. Esto con el tiempo puede causar, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Aquí hay lugares donde ya no tenemos vaina de mielina, hay algunos lugares donde tenemos específicamente bastante afectado el nervio, y esta es una imagen como del libro de texto. Con el tiempo la enfermedad puede causar el daño y va a causar el daño deterioro permanente de las fibras nerviosas, dependiendo qué tan diseminado está, en cuántas localizaciones yo tengo este daño nervioso, es la cantidad de discapacidades que el paciente va a ir presentando conforme avance el tiempo. Eso se conoce como 2 cosas que vamos a ver más adelante, diseminación en tiempo y diseminación en espacio, que forman parte también de las modificaciones del 2024. Bien, esta enfermedad autoinmunitaria afecta alrededor de 2.8 millones de personas alrededor del mundo, de lo que sabemos, de lo que conocemos, y su edad de aparición, hasta el 2017, que fueron los últimos criterios, era entre los 20 y los 40 años. Es lo más normal que se pueda apreciar. A partir del 2024 se extiende esta probabilidad de aparición hasta antes de los 12 años y después de los 50 años. Es decir, ya no tengo que centrarme específicamente en este grupo etario, aunque sí es lo más común.
Y algo que es real es que la prevalencia es 2 veces más en las mujeres de lo que es en los hombres. Esto es algo que sí se mantiene y seguimos trabajando en eso. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de la esclerosis múltiple a muy grandes rasgos? Si me meto en la enfermedad, es una enfermedad hermosa, hay que hablar mucho de inmunología, pero vamos a ver de qué va a grandes rasgos. Los linfocitos T y B autorreactivos, obviamente tenemos células presentadoras de antígeno, van a atravesar esta barrera hematoencefálica y van a iniciar una respuesta inflamatoria. Esto va a llevar a la desmielinización, destrucción de las vainas de mielina que van a cubrir los axones neuronales y por supuesto esto va a provocar un daño axonal que va a llevar a una lesión progresiva de los axones que conduce a una discapacidad permanente. Como ya les mencionaba, dependiendo de dónde sea la lesión, es el tipo que o la discapacidad que va a ir presentando este paciente. Y ahora sí, unas imágenes un poquito más interesantes, ¿no? En la primera imagen, aquí les muestro una placa de desmielinización en el cerebro. Aquí se alcanzan a ver unas flechitas negras en donde nos dice exactamente dónde los axones ya están rotos, en el centro de la placa desmielinizada, y axones que están ya sin recubrimiento. Y si los teñimos y hacemos aquí una tinción, vamos a ver con estas flechas blancas axones rotos completamente, como este verde que está aquí, axones que están descubiertos, provistos completamente de mielina. En rojo vemos la mielina, ¿no? Y aquí estos puntitos rojos donde empieza la desmielinización y donde vemos ya efectivamente que está provisto completamente de mielina. En esta imagen de acá, bueno, en la primera tenemos un corte del cerebro mostrando, como ya les mencionaba, en la zona blanca del cerebro, en este corte cerebral, vemos una lesión. Sin embargo, esta lesión podría representar cualquier otra enfermedad cerebral que estuviera ocasionando una enfermedad inflamatoria cerebral. Y en esta parte, ya cuando teñimos con osmio, entonces sí podemos ver una diseminación alrededor de la imagen, es decir, de la lesión, donde vemos estos puntitos blancos, que estos puntos blancos se podrían considerar como vascularizaciones. Estas vascularizaciones son características de la esclerosis múltiple y entonces yo ya puedo determinar que esta lesión de la zona blanca que estoy viendo es característica o es contundente con mieloma múltiple. Perdón, con esclerosis múltiple. Ahora, si vemos a esta imagen de acá, tenemos un corte de esta lesión del cerebro de un paciente con esclerosis múltiple y vemos la cantidad de células de infiltrado perivenoso en las células, o sea, células inflamatorias alrededor de un nervio, ¿no? En una placa de un paciente con esclerosis múltiple. Finalmente, muy a grandes rasgos, les decía, tenemos células presentadoras de antígeno que van a presentar un antígeno hasta el momento desconocido. Este antígeno desconocido es un péptido que sabemos que está presente en la vaina de mielina, se ataca a la vaina de mielina y entonces es cuando vamos a tener células T activadas, un montón de células que están ahí presentes montando una respuesta autoinmunitaria y afectando los axones. Esto es como muy a grandes rasgos la fisiopatología de la enfermedad. La sintomatología típica de la esclerosis múltiple y va por orden de presentación es una manifestación visual, neuritis óptica con pérdida parcial o total de visión en un ojo, esto es muy importante. La segunda son manifestaciones motoras, que vamos a tener debilidad muscular, espasticidad, alteraciones a la marcha, etc. Y otras manifestaciones sensitivas, parestesias, hormigueos y pérdidas de la sensibilidad. No lo mencionan aquí como una parte fundamental o inicial, pero hay pacientes que debutan incluso con la pérdida de la función de los esfínteres. Esto también es importante porque va a hablar de la gravedad de estos pacientes. Para regresar. Okay. Ok, ¿cómo vamos a clasificar la esclerosis múltiple a grandes rasgos? Nuevamente hay como subclasificaciones, pero vamos a ver a grandes rasgos cómo lo tenemos y de aquí empieza a tomar un poco más de relevancia la parte diagnóstica. Tenemos el 85% de los pacientes van a ser pacientes que tienen recaídas y recuperaciones. De este 85%, los pacientes un cierto porcentaje va a progresar hacia secundaria progresiva, esclerosis múltiple secundaria progresiva. ¿Cuánto? 25% en los primeros 10 años, 50% a los 20 años de la primera característica o del primer síntoma de esclerosis múltiple y el 75% a los 30 años. Si se fijan, la gran mayoría de los pacientes que ha debutado con un síntoma de esclerosis múltiple va a terminar con la esclerosis múltiple secundaria progresiva o bien el 15% restante tiene el síntoma,
y al momento de que se presenta el síntoma como una enfermedad crónico-degenerativa, va a seguir presentando alteraciones y va a seguir acumulando discapacidades. Esto ocupa el 15% de todos los tipos de esclerosis múltiple. Y algo que es muy importante es el síndrome clínicamente aislado. Yo les decía, hay un síntoma y ese síntoma es lo que nos marca la pauta para decir, este síndrome, bueno, esto es lo que empieza a presentarse como esclerosis múltiple. Y esto se conoce como síndrome clínicamente aislado, que le voy a llamar a partir de ahora como un CIS. El CIS es el primer episodio de síntomas neurológicos que tiene el paciente, que dura al menos 24 horas. Es muy importante que nosotros sepamos que el paciente no está acompañado de fiebre, no tiene una infección sistémica, ni tiene una encefalopatía para poder decir, sí es un CIS, sí le duró 24 horas, la duración puede ser de 24 horas a lo que ustedes gusten, generalmente remite este primer CIS. Otra cosa importante es que no va a cumplir con los criterios de diseminación en tiempo y en espacio, quiere decir, generalmente suele ser en una sola localización, es decir, si solamente es visual, solo es visual, si es pérdida de esfínteres, generalmente solo es pérdida de esfínteres, y es el primer síntoma, nada más. Si se presenta en varios lugares, entonces ya no estaríamos hablando de un síndrome clínicamente aislado, sino ya de una cantidad de síntomas que me estarían indicando esclerosis múltiple como tal. Y obviamente pues está ocasionado por esta inflamación y desmielinización del sistema nervioso central. Y aquí les muestro cómo vería un paciente uno de sus primeros CIS. Algo de lo más común que se presente, de hecho forma parte ahora de los criterios, es la neuritis óptica. La neuritis óptica obviamente es la inflamación y la desmielinización del nervio óptico, y entonces vemos que el paciente estaría viendo como la figura de la derecha, y cuando en realidad es esto lo que está pasando, ¿de acuerdo? Esto es muy característico y la neuritis óptica ya se ha incluido también en nuestros criterios diagnósticos que vamos a ver a continuación. Aquí me está faltando una grafiquita, creo que no sé, sí, aquí está, ok. El síndrome clínicamente aislado puede ser de varios tipos. El primero es un clásico del que ya les mencionaba, es solamente un evento que tiene signos y síntomas clásicos que indican una única lesión, es decir, aislado en tiempo y aislado en espacio. Solamente la neuritis óptica, veo mal, perdí el control del esfínter y es única y exclusivamente eso lo que tengo. Puedo tener aislado en espacio, pero no aislado en tiempo. Estos son episodios recurrentes. Comienzo con un CIS, pero voy a empezar a tener CIS recurrentes, ¿de acuerdo? En una sola localización, es decir, siempre estoy perdiendo la vista de manera recurrente o estoy perdiendo el control de esfínteres de manera recurrente. Y aislado en tiempo, pero no aislado en espacio, es un solo evento clínico, pero los síntomas sugieren que hay más lesiones en diferentes centros localizados. Un solo CIS, pero entonces el paciente perdió control de esfínteres, tuvo una pérdida de la visión, tuvo espasticidad, tuvo temblores, debilidad, etcétera, en varios lugares, pero una sola vez, no sé si eso queda más o menos claro, eso es diseminado en tiempo, pero no en espacio. Y bueno, la distribución de los síntomas al debut es 46% son sensitivos o motores, 23% síntomas multifocales. En México es muy importante notar que el primer síntoma, a pesar de que esta es una bibliografía española, es la neuritis óptica y síntomas del tronco encefálico con el 10%. Así que en México, ¿con qué debuta un paciente en un CIS? Con con pérdida de la visión. Y esto es algo muy importante, me vine hasta acá porque hay una barrita amarilla aquí que no se alcanza a ver claramente, pero entonces decimos, bueno, entonces tengo un paciente que va a presentar un CIS, tiene un CIS, ¿ok? Y ese paciente va a desarrollar esclerosis múltiple o no va a desarrollar esclerosis múltiple, ¿puedo saberlo o no puedo saberlo? Sé que el 40% de los pacientes que presentan un CIS van a desarrollar mínima o ninguna discapacidad, 40%. Y el 60% va a desarrollar esclerosis múltiple. ¿Cómo sé cuál va a desarrollar o cuál se va a quedar solamente de un síndrome clínicamente aislado? No lo sé. Y esa es parte de lo que se trata de investigar y lo que se trata de hacer en los nuevos criterios. Y esto es algo muy importante, el valor pronóstico que estamos tratando de encontrar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la esclerosis múltiple? Ya les decía, tenemos que ver que tenga una discapacidad. Ahora, antes se hablaba de una discapacidad en tiempo, actualmente ya no es necesario que tengamos una discapacidad en tiempo. Tenemos que ver una diseminación en espacio, eso sí, que es a través de resonancias magnéticas, que son conocidas como topografías, que son muy especiales.
y con el análisis del líquido cefalorraquídeo. Otra cosa que es muy importante es analizar la evidencia clínica que tiene el paciente. ¿Hay pacientes que pueden tener esclerosis múltiple sin ningún síntoma? Sí, y lo vamos a ver más adelante muy por encimita, ¿de acuerdo? Pero eso solamente lo voy a saber a través de imagenología. Por eso la imagenología en neurología es tan importante para poder hacer un diagnóstico temprano. Y ahora nos vamos a enfocar en el análisis del líquido cefalorraquídeo, que va a tratar de detectar las inmunoglobulinas que se están infiltrando o que se están produciendo de manera intratecal, más bien sí, que se producen de manera intratecal, y vamos a hacer un diagnóstico diferencial o tratar de hacer un diagnóstico diferencial con otras condiciones neurológicas que presente el paciente. Es muy importante analizar el líquido cefalorraquídeo porque me va a evidenciar procesos autoinflamatorios e autoinmunitarios, voy a identificar células T autorreactivas, voy a reconocer antígenos como proteínas de la vaina de mielina, que van a desencadenar la inflamación, algunas otras células que promueven la activación de la microglia y macrófagos como TH1 y TH17. Vamos a encontrar también linfocitos B, y con estos linfocitos B, parte de lo más importante que hacemos hoy en día con las bandas oligoclonales es detectar la inmunoglobulina tipo G, que es, digamos, la inmunoglobulina más predominante en este tipo de enfermedades. Ok, para detectar estas inmunoglobulinas intratecales es muy importante hacerlo de manera pareada. ¿A qué me refiero con esto? Tengo que analizar el líquido cefalorraquídeo y al mismo tiempo tengo que analizarlo junto con una muestra de suero. ¿Para qué? Para que yo pueda descartar que lo que estoy teniendo en ese momento en el carril del líquido cefalorraquídeo efectivamente corresponde solo al líquido cefalorraquídeo y no a algo sistémico. Por eso tienen que hacerse muestras pareadas. Y en esta imagen yo les muestro aquí en negrita, que casi no se alcanza a ver, pero en negrita solamente la IgG, que es lo que tratamos de identificar. Ya les decía, cuando hacemos las bandas oligoclonales, lo que hoy utilizamos como estándar de oro para el diagnóstico en líquido cefalorraquídeo de esclerosis múltiple. Aunque también tenemos que identificar la albúmina y también tenemos que identificar las cadenas ligeras, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, a lo largo de la historia, las bandas oligoclonales, de hecho en el 2017 se quitaron muchos otros criterios de líquido cefalorraquídeo y se quedó tal cual las bandas oligoclonales como el estándar de oro para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las bandas oligoclonales tienen una sensibilidad diagnóstica para esclerosis múltiple de entre 88 y 94%. Es una sensibilidad bastante elevada que podríamos tomar como correcta. Y una especificidad del 92%, en donde, ya les mencionaba, eso está respaldado por los criterios de McDonald de 2017. De aquí surge específicamente que las bandas oligoclonales son el estándar de oro para la detección de IgG intratecal. Pero vamos a analizar un poquito la problemática de las bandas oligoclonales. Aquí en el auditorio, ¿hay alguien que haga bandas oligoclonales? ¿Que sea el encargado? Ay, y tu carita. ¿Alguien más que haga bandas oligoclonales? Bueno, si no han hecho bandas oligoclonales en el laboratorio y no se han encargado de interpretarlos, déjenme decirles que es una de las técnicas más complicadas que existen de hacer y de interpretar. ¿De acuerdo? Es una técnica muy laboriosa, no vas a dejar mentir, es un blot. Tardas alrededor de 5 horas, si te va bien, para poderlo procesar. Necesitas tener unas condiciones preanalíticas bastante adecuadas y, como les decía, es altamente laborioso. Es un blot lo que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Lleva mucho tiempo, muchos pasos, tiempos de incubación, necesitamos... Y los que estuvieron en el laboratorio sabemos que cuando queremos hacer un blot y queremos que el blot salga como queremos que salga, hay muchas estrategias para hacer que esto pueda ser presentado de cierta manera. Así que no es la problemática con las bandas oligoclonales es la reproducibilidad. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué necesito? Yo necesito 2 bandas en el carril de líquido cefalorraquídeo para decir el paciente tiene esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Cuando yo encuentro 2 bandas, el paciente está debutando, podríamos decirlo así, apenas con la esclerosis múltiple. Hablaríamos de un diagnóstico temprano, excepto del síndrome radiológicamente aislado, que vamos a hablar ahorita. Y entonces vamos a ver este estudio. En este estudio que se hizo en el 2007, desde el 2007, estamos analizando 4 pacientes, no sé si alcanzan ahí a ver bien las imágenes. Es el paciente A, el paciente B, el paciente C y el paciente D. Y en ambos tenemos 2 carriles. Se mandaron a analizar a 20 laboratorios. Y entonces decimos, bueno, cuando el paciente en el líquido cefalorraquídeo está normal, no tiene ningún bandeo, el 100% de los laboratorios concordaron en que era una prueba negativa. No hay problema, no veo bandas, todo está correcto.
El paciente B y el paciente C, que son en amarillo, eran pacientes positivos. Y entonces vemos que hay más de 2 bandas oligoclonales, aquí las podemos contar. Y lo mismo en el paciente C. Los 20 laboratorios concordaron en que era un paciente, o que eran pacientes, los pacientes positivos para esclerosis múltiple. Pero ¿qué pasa? Yo les decía 2 bandas oligoclonales y vamos al paciente D. Y el paciente D, entonces es cuando empieza la controversia. Te voy a preguntar a ti, perdón, porque tú eres la que hace las bandas. ¿Qué me dirías de este paciente? ¿Es un paciente positivo o es un paciente negativo? ¿Positivo? Pero entonces el líquido y el del suelo. El de suero está horrible, dicen, ni se ve, pero ok. ¿Alguien más me quiere decir en este paciente D cuántas bandas ve el líquido cefalorraquídeo? Nada más así, just guessing, así que me digan, yo sí veo, o yo digo que es negativo porque solo hay una, o hay 3, no sé. Alguien, quien sea. Tú dices negativo, acá positivo. ¿Alguien más dice positivo o negativo? Y no, referencia también el paciente A. En la exposición de la banda, en el paciente A se observan unas pequeñas bandas en las mismas zonas, ¿no? Que hay veces que se camuflajean, porque en el suelo esas zonas muy oscuras, como que generalmente como que no se alcanza a distinguir correctamente con certeza el paciente A. Entonces, consideramos el paciente A negativo, el paciente D, deberíamos considerarlo también negativo. Ok, el paciente D es negativo, tú dices que es positivo. Y aquí estuvo la controversia, justamente. 13 laboratorios dijeron el paciente es positivo. 7 laboratorios dijeron el paciente es negativo. El paciente es negativo, efectivamente. No hay más de 2 bandas. Pero imagínense, la mayoría de los laboratorios que son especializados en esclerosis múltiple en esta interpretación dijeron es un paciente positivo. Para las 2 bandas, que es lo que necesitamos más básico. Y bueno, aquí este es... No cambia. Ya no cambia, help. Ahí está, ya. Y entonces, bueno, en este estudio también se analizan 264 pruebas pareadas con líquido cefalorraquídeo y encontramos lo mismo, es una cantidad, bueno, un agreement, una concordancia de 6.667, que es bastante adecuada para decir que son un buen estudio más o menos intercambiable, excepto cuando buscamos las 2 bandas. En el caso de las 2 bandas, la concordancia es prácticamente nula, ¿de acuerdo? Aquí sí vemos que los pacientes, o sea, aquí estamos hablando de interpretación, ¿de acuerdo? Cuando interpretamos estos 3 centros del laboratorio y tratan de interpretar cuando hay 2 bandas, nadie se pone de acuerdo. Uno dice sí es positivo, otro dice es negativo, otro dice, híjole, como que más o menos, como que no sé, vamos a decir que es negativo, pero no lo dice con toda la certeza del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es justamente cuando necesitamos encontrar estas 2 bandas, esta sensibilidad. Bueno, estos son los criterios del 2024, los presentó el doctor Javier Montalbán, que es el chair de TRIMS actualmente. Estos criterios fueron presentados junto con la Federación Internacional de Charcot, que está encargada también de la esclerosis múltiple, y pues se reunieron un grupo de expertos a determinar estos biomarcadores, una serie de biomarcadores y una serie de nuevos criterios diagnósticos que ayudarían al paciente a hacer un diagnóstico mucho más temprano. Aquí me voy a tener muy poquito solamente para explicarles muy brevemente, esto es a lo que se resume prácticamente lo que hacen, aunque en realidad es muy grande y es muy extenso y es bastante lindo el trabajo. Pero bueno, aquí hablamos, yo les decía, un síndrome aislado, por imagenología aislado, en esclerosis múltiple en ciertas situaciones. ¿Qué quiere decir? Este paciente no tiene ningún síntoma, pero por alguna razón yo le hago una topografía o yo le hago una resonancia magnética y veo una lesión en la zona blanca. ¿De acuerdo? Eso ya lo puedo tomar como un criterio de estudio de este paciente para decir va o no va a desarrollar esclerosis múltiple. Es algo muy importante. Ya les decía también la parte del nervio óptico como una quinta topografía, es decir, puedo hacer estas diseminaciones o hacer esas resonancias magnéticas, pero una que es fundamental es la del nervio óptico. Si el nervio óptico correlaciona o es positivo para una inflamación o una falla en la visibilidad del paciente, estamos hablando de una quinta topografía que me estaría diciendo el paciente ya cumple con criterios para esclerosis múltiple.
ya no es necesario en todos los casos tener la diseminación en tiempo, lo cual es algo muy, muy bueno, porque no tenemos que esperar a que el paciente tenga múltiples síntomas, lo que le veíamos en el CIS, ¿no? Básicamente. Es decir, con que tenga en un solo lugar, repetidamente ya es suficiente para saber que tiene esa lesión. Hablando específicamente de topografías, de imágenes de resonancia, ya no tengo que ver múltiples daños para decir este paciente tiene esclerosis múltiple, sino con una sola es más que suficiente. Y bueno, se incluyeron las cadenas kappa como una herramienta para el diagnóstico que es mucho más adaptable, que es mucho más sensible, que puede aplicarse de manera más correcta y que es una técnica 100% automatizada que no depende de la interpretación del operario. También se utilizaron o se están encontrando algunas cosas muy interesantes como por esos anillos paramagnéticos donde hacemos algunas resonancias magnéticas pero que tienen que ser con una alta especificidad, hablamos de muchos hercios básicamente, en donde vemos que, lo que ya les mencionaba, si hay una lesión y vemos que esta lesión tiene una presencia de un circulito blanco y ese circulito blanco me representa hierro, estoy hablando de una lesión que está vascularizada. Esta vascularización me habla específicamente de sí, es una lesión que es específica de esclerosis múltiple y puedo descartar otro tipo de enfermedades. Muy bien. Vamos a pasar ahora sí al índice kappa y cómo se calcula. ¿Por qué utilizamos las cadenas kappa? Es la primera pregunta, ¿no? Bueno, sabemos que una inmunoglobulina está compuesta de 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras las producimos de manera más abundante para poder asegurar un correcto ensamblaje de estas inmunoglobulinas. ¿Por qué las cadenas ligeras? Pues porque con la sensibilidad que tenemos con las plataformas en donde se procesa, me va a permitir detectar de manera, digamos, con menor cantidad, más temprano a estos pacientes. ¿Y por qué kappa específicamente? Se ha visto que las cadenas kappa son más frecuentes que las lambda específicamente cuando se produce inmunoglobulina intratecal. Y segundo lugar, las cadenas lambda tienden a dimerizar. Esta dimerización es un problema analítico o preanalítico para poder hacer este estudio. Se traduce entonces que las cadenas kappa son mucho más sensibles como biomarcador para este tipo de pacientes. ¿Cómo lo voy a calcular? Primero voy a medir el valor de kappa en líquido cefalorraquídeo, el valor de kappa en líquido cefalorraquídeo, y eso me va a dar una primera medición. ¿De acuerdo? Este cociente lo voy a dividir entre albúmina en líquido cefalorraquídeo, albúmina en suero para corrección de la ruptura de la barrera hematoencefálica, y esto lo voy a dividir, ahora sí, y me va a dar el índice kappa como tal, que es lo que tenemos actualmente. Eso es lo que está incluido ya en las guías, o va a estar incluido en los criterios de McDonald. ¿Y cuáles son los resultados que podemos tener y por qué es tan importante la albúmina? Si yo tengo en este primer paciente, tengo el líquido cefalorraquídeo kappa lo tengo normal, en suero lo tengo normal, albúmina en suero lo tengo normal, perdón, en líquido lo tengo normal, en suero lo tengo normal, es un paciente que no tiene ninguna alteración, ¿de acuerdo? Es un paciente sano, normal. En el caso B, es un paciente que tiene cadenas kappa elevadas en líquido cefalorraquídeo, normales en suero, albúmina elevada en líquido cefalorraquídeo y albúmina normal en suero. En este caso estamos hablando de un paciente que tiene una ruptura de la barrera hematoencefálica y no una producción intratecal de inmunoglobulinas. Por lo tanto, descartamos que este paciente tenga esclerosis múltiple. Otra enfermedad, sí tiene, sí puede tener, sí nos puede ayudar a orientar, pero en este caso descartamos la esclerosis. Y un paciente con esclerosis veo que tiene elevadas las cadenas kappa en líquido cefalorraquídeo, las tiene normales en suero, la albúmina en líquido cefalorraquídeo es normal y la albúmina en suero es normal. Este tipo de paciente es el paciente que yo estaría identificando como un paciente positivo para una producción intratecal de inmunoglobulinas, en este caso a través de las cadenas kappa, ¿de acuerdo? O sea, un paciente con esclerosis múltiple. Entonces, bueno, ya tenemos cómo se calcula, ya vimos que ya tiene muchísimos años estudiándose desde el 2002 más o menos este tipo de estudios. Y ahora vamos a ver qué tan bien correlaciona con el estándar de oro. El estándar de oro, como ya sabemos, son las bandas oligoclonales. Y aquí, bueno, ya todos lo saben, pero pues sabemos que el primer paso es evaluar la concordancia que tenemos de un estudio con el otro. Es decir, ver si estos estudios son intercambiables o no son intercambiables, si puedo decir que es superior uno sobre el otro o no. Y lo primero que hacemos es ver el agreement o la concordancia en aquellos pacientes con bandas oligoclonales positivas y aquellos pacientes que están de acuerdo, el agreement, también la concordancia en pacientes con bandas oligoclonales negativas.
Cuando vemos a aquellos pacientes positivos todos estos estudios, podemos notar que hay una gran correlación. Incluso en este valor de 85 es una correlación aceptable. Podemos notar en este artículo en particular, en el de Castillo Vivalva, que en los casos negativos no hay una correlación tan buena. Ahorita vamos a ver a qué se debe eso. Porque quiere decir que cuando las bandas oligoclonales dicen que el paciente es negativo, el índice kappa por ahí me puede estar diciendo que es positivo, ¿ok? Esto se puede explicar con lo que vimos en las imágenes anteriores, donde tenemos únicamente 2 bandas. Pero vamos a seguir analizando. Aún así, 80% es una buena correlación y podemos decir que es un estudio similar y técnicamente intercambiable con el resto de los valores que tenemos aquí. Nuevamente, aquí estamos analizando los valores predictivos positivos, los valores predictivos negativos, la sensibilidad y la especificidad de las bandas oligoclonales y el valor de la cadena kappa. Y vemos que, nuevamente, para el valor predictivo negativo, las cadenas kappa pareciera que están un poco inferior a las bandas oligoclonales. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, que cuando hay 2 bandas, no estoy detectando el 100%, con las bandas oligoclonales, ¿de acuerdo? Porque yo estoy diciendo que son negativas probablemente acá y las cadenas kappa me están diciendo que son positivas. Y el rendimiento diagnóstico, entonces se hizo un estudio multicéntrico y este estudio multicéntrico incluyó 32 estudios en donde se evalúa la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo o negativo y la razón de verosimilitud. Y entonces podemos ver que la sensibilidad tiene un promedio de 88%, tanto para las cadenas kappa, 89% en la especificidad y las bandas oligoclonales 85% de sensibilidad, es decir, son las cadenas kappa son más sensibles y aparentemente las bandas oligoclonales son un poco más específicas cuando hablamos en comparación con las bandas oligoclonales. Sin embargo, la diferencia de la media es de +2 y -4, lo cual sigue siendo un valor aceptable para decir son estudios que pueden ser intercambiables. Ahora, ¿qué pasa? Este estudio se hizo con el equipo OptiLight y con el reactivo Freelight MX. Freelight MX es un reactivo multimatriz que se puede utilizar tanto en suero, líquido cefalorraquídeo y en orina, y es el único reactivo de cadenas ligeras libres que está autorizado a nivel internacional para su estudio en líquido cefalorraquídeo. Ninguna otra marca que tenga cadenas ligeras puede hacer su estudio en líquido cefalorraquídeo. Y entonces se utiliza el OptiLight y vemos que la sensibilidad ahora es mayor, sigue siendo mayor en el índice kappa, ¿no? Y la especificidad aparentemente sigue siendo mayor en las bandas oligoclonales, pero vean ahora las diferencias, las desviaciones estándar, más 0.5, menos 3.3. Parece ser que hay alguna corrección por el método que se está utilizando al procesar estas bandas o estas cadenas ligeras en líquido cefalorraquídeo. Quedó copiado. Ay, me estoy regresando, qué borra. Bueno, hasta ahí ya vimos que son intercambiables, que son estudios similares, que me dan técnicamente la misma información, que por ahí en los valores negativos pudiera ser que las cadenas ligeras me estén detectando algo que no está detectando la banda oligoclonal. Lo vimos en ejemplos claros, no necesariamente es algo negativo, o sea, específicamente cuando tenemos estas 2 bandas. Y ahora vamos a ver estos valores agregados que me va a proporcionar las cadenas ligeras como un biomarcador, que es lo que hace que los incluyan al final como un método diagnóstico en los criterios de McDonald. En este estudio, nuevamente, que está hecho con el reactivo Freelight en el OptiLight, tenemos desde el 2019 estos 3 pacientes, 2 de Ferraro y 1 de Bernardi, todos son del grupo italiano, en bandas oligoclonales me dan valores negativos. Nuevamente dijimos o interpretamos o se hizo que el paciente era negativo para estas bandas oligoclonales. Y con las cadenas ligeras detectamos que estos 3 pacientes eran positivos, ¿de acuerdo? Utilizando el punto de corte de cada uno de estos artículos. Sí vale la pena mencionarles que no hay un punto de corte todavía establecido, estamos utilizando los puntos del grupo español, pero aquí cada quien va aplicando sus puntos de corte. También por eso se explica la variabilidad que vemos entre todos los estudios que les he mostrado. Y bueno, entonces aquí decimos que hay 31.8% de sensibilidad acumulada versus 0
cuando comparamos que detectamos estos 3 pacientes que por bandas oligoclonales eran negativos. Ese es el primer valor agregado como biomarcador que se le atribuye a las cadenas ligeras libres. Y luego yo les presentaba esta tabla y les decía, a mí esta tabla me llama mucho la atención y me genera un no sé qué, porque llega el paciente y, híjole, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser esclerosis? ¿Se va a quedar como cis? No sé qué va a pasar. Y entonces resulta que las cadenas ligeras me pueden ayudar a mí a pronosticar si el paciente va a desarrollar o no esclerosis múltiple de una manera bastante sensible. En este caso, en este estudio de Villar del 2022, tenemos 2 puntos de corte. Aquí solamente están midiendo el valor de la cadena kappa, no el índice kappa como tal. Y vemos que kappa en líquido cefalorraquídeo, cuando es menor de 0.53 o mayor de 0.53, esos fueron los puntos de corte que utilizaron. Cuando el paciente tiene más de 0.53 de cadena de kappa en líquido cefalorraquídeo, aquí están invertidos, una disculpa, el paciente no va a desarrollar esclerosis múltiple. Entonces ya sé que ese paciente no va a desarrollar esclerosis múltiple. Cuando el paciente tiene más de 0.53 de cadenas kappa en líquido cefalorraquídeo, el paciente desde el mes, que será 6, que tuvo el primer CIS, va a desarrollar esclerosis múltiple. Pero el 100% de los pacientes con más de 0.53 de cadenas kappa va a desarrollar esclerosis múltiple. Este es otro de los valores agregados que tiene como pronóstico las cadenas kappa. Y entonces ya no me quedo como neurólogo, ya no me quedo como personal de laboratorio pensando, bueno, ese paciente, ¿qué va a pasar con él? ¿No? ¿Se va a quedar ahí? ¿Va a seguir desarrollando alguna discapacidad? Etcétera. Y no solamente eso, sino vamos a ver otros valores, ahora sí utilizando el valor de kappa. Este gráfico, aquí estamos diferenciando de otras enfermedades que se pudieran presentar. Estos 3 bloquecitos naranja, estamos utilizando un índice kappa de 1.62, 3.37 y 2.86. Son para otras enfermedades no relacionadas con esclerosis múltiple, pero sí con inflamación cerebral. En el caso verde son pacientes que han presentado un CIS, el punto de corte es 35.61. Y en 88, el índice kappa son pacientes que ya están diagnosticados con esclerosis múltiple. Así que determinan muy bien cuál es el punto que van a utilizar. A partir de este valor y de las percentilas que utilizan, hacen un análisis ROC y entonces establecen el valor, me voy a pasar un tantito para acá, en 10.62, más 10.62 y menos 10.62. Y nuevamente queremos ver desde que presenta el primer CIS hasta que el paciente produce esclerosis múltiple, cuál es el valor. Y aquí vemos que con el índice kappa, cuando el paciente tiene más de 10.62, el paciente va a desarrollar esclerosis múltiple desde que tuvo la primera sintomatología o el primer síndrome clínicamente aislado. Cuando el valor es menor a 10.62, el paciente no desarrolla nunca vean el valor de la P, o sea, si está así como de un poco irreal, ¿no? Así como de algo biológico, no desarrolla nunca esclerosis múltiple. Entonces, estos puntos de corte son muy pronósticos o son muy buenos para el pronóstico del paciente, poder determinar si tiene específicamente o no tiene o va a desarrollar esclerosis múltiple. En este artículo se menciona que el 71.4% de los pacientes con el índice kappa por arriba de 10.62 van a convertirse en esclerosis múltiple con un 100% de seguridad, ¿no? Mientras que el 28.66 se va a mantener como un CIS. Este artículo es muy interesante y estos son los puntos de corte que estamos utilizando a partir de este momento, que para que sepan, Microtech ya va a tener disponible también este índice kappa, pues para los neurólogos que están ávidos en México para empezar a aplicarlo de manera rutinaria. Él es el doctor Montalbán, solamente traigo una imagen y lo que él presentó, bueno, lo que ya les decía, ¿no? El manuscrito se está preparando, etcétera, etcétera, pero lo más importante que él dijo para nosotros fue, se va a incluir el criterio de las cadenas ligeras kappa como una herramienta al diagnóstico de la esclerosis múltiple. Y no solamente eso, es más sensible que las bandas oligoclonales, menos laborioso, más disponible a un mucho menor costo de lo que tienen las bandas oligoclonales. Es un ensayo preclínico aprobado para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Son totalmente intercambiables con las bandas oligoclonales. Puedo sustituirlas sin ningún problema, sin ningún temor a lo que vaya a decir el neurólogo. Simplemente hay que mostrarle cuáles son estos rangos. Y, bueno, básicamente que puedo determinar, que yo le veo eso, para mí es como la parte más importante, que puedo pronosticar
si el paciente va a desarrollar o no va a desarrollar esclerosis múltiple o se va a quedar con su síndrome clínicamente aislado. Así que, bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Siempre importante recordar que esto es en el contexto clínico. Es nuestra parte fundamental como personal del laboratorio, el poder llevar esta información a los neurólogos y que sepan qué es lo que está de punta. Aunque si les soy muy sincera, la neurología está muy preparado y ya ha habido así de que tú traes el índice capa, ¿quién lo tiene? ¿Dónde lo puedo mandar a hacer? Entonces sí están como ya muy dispuestos a empezar a utilizar este valor o este índice para estos pacientes con esclerosis múltiple. Y listo. Un aplauso, por favor, para la doctora. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levantar la mano. Ya tenemos la primera por aquí. Dame agua, amigo. Y como dice la doctora, Microtech ya está preparado. Vamos a tener lanzamiento y es un valor agregado para el diagnóstico de neurología. Entonces, ahora sí, Químico, adelante. Muy bueno. No se escucha. Ya van para allá, Químico. Sí. Bien. Bueno, buenos días. Muy interesante la ponencia y ha habido mucho desarrollo tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Hace años la verdad es que era difícil diagnosticar a un paciente con esclerosis múltiple. La tecnología ha avanzado mucho, la ciencia, y la verdad es que muy buena ponencia. Gracias. Aquí mi pregunta es, ¿esto es nada más para el diagnóstico de esclerosis múltiple o también sirve para cuando hay una recaída, valorar los índices de las cadenas ligeras kappa? No está en las guías. Hay muchos papers que hablan sobre el monitoreo. Que sí, es útil para el monitoreo. Nos sirve también para evaluar la respuesta que está teniendo el paciente ante el tratamiento. Una farmacéutica aquí en México, no puedo decir el nombre, está trabajando con nosotros para evaluar su medicamento utilizando el índice kappa. Entonces ya lo están metiendo como en un estudio clínico fase 2, utilizando las cadenas kappa para el monitoreo. Entonces, sí, no está en las guías, no me puedo comprometer a decir si vienen las guías, estos son los puntos de cortes, pero definitivamente te pueden ayudar al monitoreo y ver si el paciente está o en recaída, evidentemente, o si tiene una remisión. No sé si era más o menos la pregunta. Sí, porque ahora, por ejemplo, para saber si un paciente tiene recaída, pues le mandan a hacer una resonancia magnética y ven si hay nuevas lesiones. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Si estás en recaída, tienes nuevas lesiones. Pero yo quería saber, por ejemplo, aquí en líquido cefalorraquídeo, qué pasa cuando el paciente está estable por años y, bueno, empieza a tener visión borrosa, cansancio, entonces no saben si está en recaída o no. Y quería saber cómo iban a estar ahorita las cadenas ligeras en una recaída, pero todavía no está documentado. No está en una guía. Hay muchos artículos que hablan, sí, incluso hablan de la temporalidad de hacer el monitoreo. Algunos hablan de 6 meses, otros de 1 año, dependiendo cómo es el paciente. Pero sí te habla que en cuanto veas un incremento del último punto basal donde te quedaste en la remisión, estás considerando como una recaída bioquímica en este caso. No necesariamente tienes un síntoma clínico, pero sí ya podrías empezar a retomarlo como una recaída. Sí, muy amable, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos hora. Perdona. Tranquila. Sí, todo bien. Sí, perfecto. Doctora, anteriormente se hacía un cálculo similar, pero con IgG total. Sí. Supongo que después es más específico, pero ¿se ha hecho una comparación de qué tanto mejora este? Sí, se hizo para los criterios del 2017. De hecho, se utilizaba la evaluación de IgG con el mismo equipo que está aquí y se descartó por completo porque la concordancia entre los estudios era muy poca con respecto a las bandas oligoclonales. Tiene que ver con las condiciones analíticas, obviamente. Entonces lo quitaron en el 2017 ya como un criterio diagnóstico y fue que se mantuvo solamente las bandas oligoclonales. Pero sí, se utilizaba la IgG por nefelometría turbimetría encefalorraquídeo para el diagnóstico. Sí. Y otra pregunta,
Bueno, no sé si entendí bien, que el reactivo sí es el mismo para suero y para líquido cefalorraquídeo. Y para orina. Ok. Pero es específico, no ¿Cómo? es el reactivo específico, o sea, el que es como para todas las matrices. Sí, Porque multimatriz. manejan dos, el de suero. Exacto, tenemos uno que es para suero y tenemos el que es multimatriz, que sí es para líquido cefalorraquídeo. Siguiente pregunta. Bueno, perdone, una pregunta desde la ignorancia. Por lo que tengo entendido, se supone que existe una relación entre cadenas capa y lambda. Entonces, en este caso, en los estudios que han observado donde se observa, donde hay la presencia en los aumentos en estas cadenas lambda, ¿cómo se encuentran en este caso las cadenas capa para poder determinar que no sea porque hay una infección que pudiera estar camuflada por los otros síntomas? Ok. Bueno, creo que son como dos preguntas. Ahí le podemos como dividir. La primera es, la albúmina es lo que estamos utilizando para evaluar o para corregir que efectivamente sea solo una producción intratecal de estas cadenas ligeras. Si la albúmina se está cruzando la barrera hematocefálica, podemos hablar de cualquier otra enfermedad que está inflamatoria, pero no hay una producción, digamos, autoinmunitaria inflamatoria dentro del cerebro. Esa es una. La otra, no se utiliza el índice kappa lambda para esclerosis múltiple, porque en realidad lo que estamos evaluando, te digo, es la producción intratecal de estas cadenas kappa. En la otra patología donde se utilizan las cadenas, el radio kappa lambda, donde sí vemos esto, es para mieloma múltiple. Creo que puede ser de lo que estabas más o menos hablando, creo. Y en este caso, ¿cómo distinguimos? Tenemos un rango de referencia que va de, no me recuerdo, 1.63 a 3.65, y esto te va a marcar la clonalidad. Aunque tú tengas elevado kappa y tú tengas elevado lambda, siempre y cuando tú tengas el valor de la relación involucrando, kappa lambda, dentro de ese radio, estás hablando de una enfermedad inflamatoria multisistémica, o sea, sistémica. Si lo tienes por fuera del radio, estás hablando de una clonalidad y ahí estamos hablando de una gamapatía monoclonal. Ahí es donde utilizamos la cadena ligera lambda. Entonces sí es más o menos, o sea, por eso creo que eran como dos preguntas diferentes. Aquí el radio no se utiliza con lambda, sino con la albúmina, y lo que estamos evaluando es kappa en suero y en líquido cefalorraquídeo. También te ayuda a corregir. Si tienes kappa elevado en suero, te estás hablando de probablemente una infección o alguna otra enfermedad inflamatoria sistémica. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues es enriquecedor, como lo comentó la doctora. Microtec está trabajando fuertemente en sumar pruebas de diagnóstico temprano, innovación y actualización. Traemos a este foro este tema de capacitación que pueda llevarse con diferentes sectores del medio y que pues nos permitan saber que están ahí. Ayer lo hablábamos de las PCPT, de las pruebas de lúpicos, de las confirmatorias, de las diferentes cosas que tenemos en el día a día y que hoy Microtec está ahí, preparado con infraestructura y al servicio de todos. Démosle un aplauso a la doctora, por favor.